la Unidad de Género de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Pues agradecemos, y bueno, de todo el Poder Judicial del Estado de Michoacán, agradecemos enormemente su presencia en esta sesión, en la que estaremos haciendo algunas reflexiones que creo yo serán muy oportunas, son muy oportunas en pues ética judicial, que ahora se ha hablado mucho al respecto de eso. Me parece que esta mesa justamente creo que atenderá en buena medida también a la importancia que tiene el Poder Judicial y además pues esta ética del juzgador que es tan importante y que es tan fundamental para nuestra democracia y para la vida pues armónica, en paz y donde haya equilibrio. Entonces, bueno, pues voy a comenzar presentando a nuestro primer disertante, que es el maestro Emanuel Roa Ortiz, a quien me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida en este espacio. Y pues bueno, comentarles que el maestro Emanuel Roa es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialización en Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, España, así como un diplomado de Altos Estudios Internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. Eh, y un diploma de cualidad en federalismo, regionalismo y diversidad por el Instituto de Federalismo de la Universidad de Friburgo en Suiza. Les pedimos, por favor, silenciar sus micrófonos. Bien, continúo, una disculpa. También tiene especialidad en Derecho Norteamericano por las universidades de Ámsterdam, Holanda, Leiden, Holanda y Columbia en los Estados Unidos. Y maestría en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Autónoma de Madrid, así como estudios de doctorado en Derecho Constitucional por el Departamento de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. En cuanto a su actividad docente, desde el año 1991 ha sido profesor en diversas instituciones educativas, entre las que se cuentan la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales a nivel licenciatura, impartiendo las materias de Derecho Procesal Civil, Introducción al Estudio del Derecho, Derecho Internacional Público y Derecho Internacional Privado. También es profesor de asignatura de la Universidad Latina de América del 1997 a la fecha, impartiendo las asignaturas de Derecho Arbitral, Deontología Jurídica, Teoría de las Relaciones Internacionales, Seminario de Titulación y organismos internacionales y tratados, acuerdos y convenios internacionales. También ha sido profesor invitado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana. Y en algún momento también colaboró con la Universidad La Salle de Morelia y con la Universidad Vasco de Quiroga. En cuanto a sus comisiones académicas, ha sido miembro de la Comisión Académica de la Especialidad en Impartición y Administración de Justicia, en el convenio entre el Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, esto desde el año 2006 a la fecha, así como miembro también de la Academia Tutorial de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de mayo del 2000 a la fecha. Ha recibido un sinnúmero de cursos, entre los que se cuentan reflexiones sobre la formación de jueces en Iberoamérica por el Aula Iberoamericana del Consejo General del Poder Judicial de España, y el taller Tolerancia y No Discriminación, una apuesta por la convivencia por la Universidad Latina de América, además del seminario taller La Enseñanza del Derecho, entre muchos otros. En cuanto a su actividad en el ámbito editorial,
ha sido director de la revista ABZ, Información y Análisis Jurídicos, actualmente ABZ Ideas Útiles para Abogados, del año 2003 a la fecha, y también director de los Cuadernos de Derecho de esa misma fecha, mayo 2003 a la fecha. Coordinó junto con Alfonso Jiménez, Armando y Cruz Barney Oscar, los ensayos histórico-jurídicos México y Michoacán, en coedición con el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Universidad Latina de América. Ha impartido un sinnúmero de conferencias, destaco las más recientes: los derechos humanos en la actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el año 2011, entre muchas otras. Actualmente es director del Instituto de la Judicatura del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Pues le damos la más cordial bienvenida al maestro, además amigo de hace muchos años. Me congratulo de poder compartir este espacio. Adelante, por favor. A ver, ya se reactivó a ver. Sí, muchas gracias. Sí se escucha, listo. ¿verdad? Listo, ya. Sí se escucha, ¿verdad? Perfectamente. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. En verdad, para mí es un placer poder estar compartiendo con ustedes este espacio de reflexión, este espacio de interacción, de diálogo, y sobre todo que es un espacio al que convoca pues no solamente la Casa de la Cultura Jurídica con sede en la ciudad de Morelia, Michoacán, cuya titular, la directora Estrella, saludo con muchísimo afecto, como ella bien dice, amigos de hace muchísimos años, y que bueno, me da mucho gusto de que podamos interactuar en este espacio, y también convocado por el Poder Judicial del Estado de Michoacán a través de su Unidad de Derechos Humanos, cuya titular es la maestra Citlali, a quien también saludo con mucho afecto, y por supuesto a todas y a todos ustedes. También por supuesto saludo al señor juez Santa María Chamú, con quien vamos a participar en esta reflexión. Yo creo que el tema, como bien lo decía Estrella, es un tema muy importante, muy relevante en este contexto actual, en estos tiempos que nos toca vivir. Hoy con mayor razón es necesario, es imprescindible, por supuesto inevitable, abordar el tema de la ética en general y por supuesto de la ética profesional y la ética aplicada a la función jurisdiccional, al contexto judicial. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es trascendente? Pues estoy convencido de que la ética establece un parámetro, un modelo de conducta de lo que se espera de todas y de todos los seres humanos, de todas las personas. No podemos olvidar que la ética surge precisamente por ese reclamo, por esa exigencia de que las personas humanas nos comportemos como lo que somos, seres humanos. Eso es lo que se espera de todos y cada uno de nosotros. Desgraciadamente, las experiencias cotidianas, las experiencias de la vida habitual nos dicen que los seres humanos nos cuesta trabajo comportarnos conforme a ese parámetro, a esa exigencia o a esa expectativa. Yo siempre acostumbro decir en estos cursos de ética que me toca impartir que basta con que abramos las noticias, antes los medios impresos, ahora los medios electrónicos, y es casi inevitable que nos encontremos con estas noticias de actos violentos, de secuestros, de ilícitos, y no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito administrativo, corrupción, actos muy, muy negativos de los seres humanos. Cuando vemos esta situación, evidentemente es muy notorio que digamos, bueno, pero ¿por qué el ser humano se comporta así? ¿Por qué el ser humano no se comporta como debería comportarse? Y este es aquí donde entra precisamente la importancia de que no descuidemos el abordaje de estos temas tan relevantes como es la ética, como es la deontología, porque todos los seres humanos estamos llamados a comportarnos de una manera específica, conforme a ese estándar de conducta de seres humanos que somos seres inteligentes, seres con racionalidad, seres que tenemos la capacidad
no solamente la libertad, sino tenemos la capacidad de escoger por lo mejor, por lo bueno, por lo más adecuado. El contexto ético, por lo tanto, se presenta como un desafío cotidiano ante todas y ante todos los que estamos conviviendo, y independientemente del tipo de sociedad en donde nos encontremos, la ética se presenta como ese desafío, como esa llamada, como esa exigencia, y ese desafío tiene que ser cotidiano, tiene que ser diario. El ser humano tiene ante sí todos los días la capacidad, la posibilidad de comportarse conforme al modelo ético o contra el modelo ético. Y aquí no hay más que el aplicar esa capacidad que tenemos de elección, esa capacidad que tenemos de hacer uso de nuestra libertad. El ser humano tiene inteligencia, el ser humano es un ser racional y por lo tanto, en uso de esas facultades cognitivas, sabiendo lo que es bueno, sabiendo lo que debe evitar, pues tiene que escoger y escoger por comportarse de una manera digna, de una manera ética, de una manera adecuada. Ahora bien, en el contexto general, la ética se plantea como una exigencia desde que el ser humano es precisamente ser humano. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto y hemos tenido la oportunidad de constatar que hay una crisis constantemente que se plantea, y esa crisis precisamente hace énfasis en que son más las conductas que a veces denigran al ser humano, que son negativas, que son contrarias a este modelo de conducta ética. Y por eso el tema de la ética, que es un tema muy antiguo, adquiere una relevancia extraordinaria en los tiempos presentes, en los tiempos actuales. Y este tema de la conducta ética es un tema que en especial repercute mucho en el contexto del servicio público. No solamente se espera que cada ser humano se comporte de manera ética, sino sobre todo se espera que los servidores públicos que tienen a su cargo esa responsabilidad de prestar un servicio público, porque han sido designados o han sido llamados o se desempeñan actualmente en posiciones del servicio público, presten ese servicio no solamente conforme a un estándar de conocimiento técnico de manera adecuada, sino también conforme a un estándar de conducta ética. Especialmente me voy a referir, por supuesto, al Poder Judicial, que es el ámbito en el que nos movemos, en el que nos desarrollamos y que es precisamente el tema de esta mesa, de este diálogo, de esta interacción. El poder Judicial, como todos ustedes saben, y eso es en lo general, tiene una importantísima misión, que es la impartición y administración de justicia. ¿Qué significa impartir y administrar justicia? Pues significa que frente a un conflicto específico se plantea ante un órgano jurisdiccional y, por supuesto, ese órgano jurisdiccional cuyo titular es la jueza o el juez, pues van a dictar una decisión, va a dictar una resolución. Y esa resolución, las partes esperan no solamente que sea apegada a derecho, que sea apegada a la legalidad, que sea conforme lo establecen los mandatos de la ley, sino también que esa decisión, que esa resolución sea justa. El concepto de justicia es un concepto que no podemos desligar, por supuesto, de este ámbito preciso y específico de la ética. Se espera que los titulares de la función jurisdiccional sean personas capacitadas, personas que tienen un amplio conocimiento de carácter técnico, científico, jurídico, pero también se espera que asuman, que se conduzcan conforme a un modelo de conducta ética. Y esto es obvio porque no le basta al juzgador tener un conocimiento amplio desde la técnica jurídica, de dominar las habilidades, la pericia, la epistemología, el conocimiento técnico jurídico, sino también es necesario que ese juzgador, que esa persona juzgadora, que esa persona que trabaja en el Poder Judicial del Estado o de la Federación o en cualquier otro Poder Judicial asuma una conducta ética. Y se espera eso porque precisamente quien resuelve los conflictos más importantes, los conflictos más relevantes, los conflictos íntimos de las personas, materia familiar, materia penal, materia civil, materia mercantil, materia laboral, etcétera, sea una persona cuya conducta debe ser irreprochable a los ojos de la sociedad. Quien toma la decisión de darle la razón legal, de darle la razón conforme al mandato de la ley a una de las partes en detrimento de la otra, pues necesariamente debe asumir una conducta irreprochable.
Y esa conducta irreprochable no es otra cosa más que la conducta ética. Luego, entonces, el modelo, el estándar de conducta ética para el Poder Judicial, para quienes trabajan en el Poder Judicial de cualquier ámbito, es fundamental y es esencial. Es una exigencia de la sociedad que sus juzgadores, que todas las personas que trabajan en los poderes judiciales, en las judicaturas, asuman conductas conforme a este modelo de exigencia ética. Porque finalmente, como decimos y como se establece en la inmensa mayoría de los textos de carácter ético, de carácter deontológico, esas decisiones van a repercutir en la vida de las personas. Y repercutiendo en la vida de las personas, también repercuten en la sociedad. Por eso la sociedad, no solamente a las personas, a los justiciables, a los que acuden a los órganos de justicia, exigen que esa persona juzgadora, que esas personas que trabajan en el Poder Judicial asuman una conducta ética, sino también es una exigencia de la sociedad. La sociedad le interesa que los que integramos en los poderes judiciales, las judicaturas, asumamos una conducta de carácter irreprochable, una conducta modélica. Y esa es la razón de ser precisamente de estos códigos, estos textos que han venido surgiendo desde hace ya algunos años y que empiezan a ser aplicados y que empiezan a ser observados y son una exigencia ya obligatoria en pues, prácticamente todos los ámbitos en donde despliega su quehacer la judicatura. Me refiero precisamente a los llamados códigos de ética judicial. Estos códigos de ética judicial no son nuevos, tienen ya antecedentes bastante remotos, por lo menos en lo que corresponde a la segunda mitad del siglo XX, del siglo pasado, ya en algunos ámbitos jurisdiccionales se habían empezado a adoptar estos textos muy importantes que establecen el estándar de modelo de conducta irreprochable en el ámbito judicial, sino que empiezan también a ser textos que se empiezan a adoptar, se empiezan a adoptar por las judicaturas a raíz precisamente de la internacionalización de esta exigencia a las judicaturas de que establezcan estos modelos y estos parámetros de conducta ética de una manera muy clara, muy precisa, que regulen esta conducta de quienes forman parte de las judicaturas. Me refiero, por supuesto, a los llamados principios de Bangalore, que fueron adoptados en el contexto de las Naciones Unidas y que han servido como punto de referencia esencial para que en otros ámbitos regionales, en otros ámbitos locales, también adopten códigos de conducta ética, códigos de ética judicial. Por ejemplo, a nivel iberoamericano tenemos el famoso Código Modelo de Conducta Ética Judicial Iberoamericano, ¿verdad? Y, por supuesto, esto ha sido un desencadenante para que, por ejemplo, en nuestro país, a nivel federal, el Poder Judicial de la Federación haya adoptado su propio código de ética y cada una de las judicaturas locales o estatales hayan también adoptado su propio código, su propio texto normativo. Esto es muy interesante comentar porque estos códigos deben de cumplir ciertos requisitos. La sociedad exige la conducta irreprochable de quienes forman parte del Poder Judicial, de los poderes judiciales. Y estos textos necesariamente deben de indicar, deben de contener, deben de establecer este parámetro de conducta ética. ¿Y qué es lo que conforma el parámetro de conducta ética? Bueno, pues hay que recordar que la conducta ética se integra básicamente por los siguientes elementos. Un primer elemento que es los principios de conducta ética. Cada uno de los códigos debe de prever, debe de especificar pues una serie de principios y los principios éticos no son otra cosa más que modelos específicos conforme a la cual el servidor, la servidora pública debe de ajustar su conducta. Principios, por ejemplo, muy concretos como la legalidad, la honradez, la lealtad, el profesionalismo, la independencia, la imparcialidad, la transparencia, la rendición de cuentas, son modelos de conducta que se deben de dejar claramente definidos, claramente establecidos para que las y los servidores públicos puedan adecuar su conducta a esos estándares. Por otro lado, el segundo elemento que también debe integrar un código de ética, un texto de esta naturaleza, es precisamente la serie de valores, es decir, las cualidades éticas que se espera asuman, adopten e incorporen las y los servidores públicos de todas las judicaturas.
Hay que distinguir de principios de valores. El principio es el modelo de conducta y el valor es la cualidad que va asociado a ese modelo de conducta. Y como cualidad, pues precisamente también el servidor, la servidora pública de la judicatura, debe de optar y debe de adoptar de manera exigente, de manera cotidiana, esa cualidad. Así tenemos respeto, tenemos compromiso, tenemos humildad, tenemos diligencia, tenemos responsabilidad, como valores que usualmente se contemplan en estos códigos de ética. Por otro lado, hay un tercer elemento que también es muy importante, y ese elemento son precisamente las aplicaciones prácticas, porque principio y valor, los principios y los valores son modelos y son cualidades, pero puede quedar en el aire, puede considerarse como algo abstracto si no se tiene la modalidad, si no se tiene la forma de aplicar ese modelo y esa cualidad. Y entonces, los códigos de ética, los textos de naturaleza deontológica, específicamente de las judicaturas, también abordan esas maneras en donde o cómo se pueden llevar a cabo estos modelos y estos principios, estos principios y estos valores. Así, por ejemplo, en el Código del Poder Judicial de la Federación, que seguramente abordará el señor juez Santa María Chamú, y hay un apartado de ejemplos prácticos de cómo se puede abordar tal principio, tal valor, para poder concretarlos, para poder materializarlos. En el caso del Poder Judicial del Estado de Michoacán, además de nosotros tener un código de ética que señala los principios y los valores, tenemos un código de conducta. Y en ese código de conducta se establecen precisamente los parámetros, digámoslo de manera práctica, en donde esos principios y valores se van a aplicar a través de ejemplos muy concretos, que es una especie de listado, no tiene ánimo de exhaustividad, sino solamente de referencia y orientación para que la persona servidora pública pueda llevar a cabo la materialización de esa conducta. En principio, pues estos códigos, estos textos, deben de contener esos elementos básicos. También sería interesante, es muy interesante que esos códigos de conducta ética no solamente establecieran los modelos a través de los principios y las cualidades a través de los valores y esos ejemplos prácticos de aplicación, sino que también establezcan un mecanismo para poder identificar cualquier tipo de vulneración de esos principios, de esos valores, de esas reglas de integridad que establecen y que son exigencia de los poderes judiciales, de las judicaturas. Entonces, es muy importante y es fundamental que estos textos, de preferencia, puedan abordar, puedan contemplar, puedan prever un órgano, un comité, una comisión, un órgano que pueda identificar precisamente cuando haya necesidad de identificar estas vulneraciones, estas conductas que vulneran principios y valores de carácter ético, o bien incluso que sean de carácter consultivo. ¿Qué hacer, por ejemplo, frente a algún supuesto en donde quedara la duda de cuál debería ser la conducta ética del servidor o de la servidora pública frente a un supuesto específico? Entonces, estos órganos, estos organismos, estos, digamos, instrumentos o mecanismos deberían de poder proveer pues, una posible consulta o posible dictamen de cómo se debería responder a ese cuestionamiento, a esa pregunta de carácter ético. Y finalmente, aunque no es muy usual, lo digo por la revisión que se hace usualmente de los códigos de ética, debería de existir o debería de preverse una especie de respuesta frente a aquellos supuestos en donde hay esta violación a los principios, a los valores de naturaleza ética. Porque así como existe códigos en donde se establece la conducta legal, códigos o textos donde se establece la conducta de carácter administrativo, y en los supuestos de vulneración, de conductas vulneratorias o violadoras de esos mandatos legales, de esos mandatos administrativos, hay una reacción y hay una sanción, también debería preverse o debería existir la posibilidad de que se previera una sanción de esta naturaleza, de naturaleza ética. Entonces, los códigos éticos, especialmente los códigos dirigidos al Poder Judicial, a los poderes judiciales, deben de contener estos elementos fundamentales.
para poder ser considerados verdaderamente instrumentos que permitan que los integrantes de los poderes judiciales, de las judicaturas, respondan de esa manera a la sociedad, no solamente a las partes en los procesos específicos, sino también respondan a la sociedad en su conjunto. Finalmente, no está de más el señalar que las personas servidoras públicas tienen la obligación de la capacitación técnica, de la capacitación profesional, sino también tienen la obligación de la conducta ética. Y esa conducta ética, que forma parte de la exigencia de los justiciables y de la sociedad en general, solamente se puede garantizar, solamente se puede concretar, complementar y materializar pues a través de estos modelos, a través de estos estándares de conducta ética que sean claros tanto para la sociedad como para los propios integrantes de las judicaturas. Yo dejaría hasta aquí la primera intervención, este día, si me lo permites, y ya, digamos, si hay la posibilidad, podríamos retomar para ampliar un poco más estas reflexiones iniciales. Muchísimas gracias, maestro Emanuel Roa Ortiz. Muy atinado la intervención y por supuesto sí, en una segunda ronda estaremos también abriendo la posibilidad para que el público que nos acompaña tenga también posibilidad de hacer algunas preguntas o comentarios. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestro siguiente disertante. Nos acompaña ya por acá el maestro y bueno, juez de distrito, Sergio Santamaría Chamú, que me da mucho gusto también recibir en este espacio y de quien me voy a permitir leer algunos breves datos curriculares. El juez Sergio Santamaría Chamú es titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Michoacán. Él es licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se graduó y ha recibido, entre varios otros cursos, el básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación en el Instituto de la Judicatura Federal, Extensión Chilpancingo, así como Teoría del Poder Judicial, también por el Instituto de la Judicatura Federal. Participó en el programa de actualización en el sistema penal acusatorio dirigido a magistrados de circuito, adscritos a tribunales colegiados y jueces de distrito con competencia en amparo penal. También cursó la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales en el Instituto de la Judicatura Federal, herramientas tecnológicas para el trabajo, para el trabajo en casa de los órganos jurisdiccionales y las obligaciones del Poder Judicial de la Federación en relación con la desaparición de personas en la Escuela Federal de Formación Judicial, entre muchos otros. Ha impartido diversos cursos, entre los que se cuentan el curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, que son estudios de especialidad, a diversas generaciones del Instituto de la Judicatura Federal y actualmente también en la Escuela Federal de Formación Judicial. Ha participado en debates sobre la judicatura, desde la Judicatura sobre Derecho Civil y Mercantil, y también como docente en el Diplomado de Nociones Generales del Derecho 2019, impartiendo el tema Derecho Constitucional y Amparo, también en el Instituto de la Judicatura Federal en la extensión Uruapan. Entre otras actividades en las que ha participado se encuentran congresos, conferencias, seminarios, foros y mesas redondas, jornadas de capacitación en habilidades directivas, jornadas de sensibilización sobre la reforma en materia de justicia laboral, así como encuentros diversos entre juzgadores federales y académicos en el Instituto de la Judicatura Federal y también en la Casa de la Cultura Jurídica. Dentro del Poder Judicial de la Federación, se ha desempeñado como secretario en diversas adscripciones, entre las que se cuentan Querétaro, Oaxaca y Tamaulipas.
Ha sido juez sexto de distrito en el estado de Michoacán, también juez cuarto de distrito en el estado de Michoacán, con residencia en Morelia, y bueno, actualmente, como lo decíamos al inicio, juez primero de distrito en Michoacán, también con residencia en esta ciudad. Es coordinador, además, de la extensión Morelia del Instituto Federal de Formación Judicial, así como presidente de la Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito egresados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Así que pues le damos también la bienvenida, muchísimas gracias. Al juez Sergio Santamaría Chamú por esta posibilidad de compartir con todas y todos nosotros este conocimiento que pues obviamente también y muy oportunamente estamos hablando ahora de ética judicial. Adelante, señor juez. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas presentes. Desde luego a usted, maestra Estrella, por la invitación. Al doctor Emanuel Roa Ortiz, que me da mucho gusto saludarlo, como se lo dije al principio. Y en general, pues a todas las personas que se encuentran presentes y que han manifestado su interés por acercarse a este tipo de eventos en donde vamos a tener, como ya se comenzó con el doctor Roa, un espacio de reflexión sobre la ética judicial. Se preguntarán muchas personas por qué razón es importante hablar de ética. De ética como esa rama de la filosofía que tiene que ver con la reflexión en forma científica y filosófica sobre lo que es la moral. Esta ética que se desprende de la filosofía y que nos habla sobre, como decía el estimado maestro Emanuel Roa Ortiz, sobre lo que debe ser, sobre lo que es o lo que se busca sea la forma de conducta adecuada de las personas. Decía el maestro Manuel Roa, es que siempre se supone que nosotros debemos estar actuando conforme a un ideal de conducta, conforme a una forma de conducta que debamos observar, una recta conducta. Y pues trasladado esto al ámbito jurisdiccional, pues tenemos que los titulares de los órganos jurisdiccionales, pero también el personal que labora en estos, tiene que ajustarse en su actuación, no solamente en esa actuación técnica, como decía el maestro Manuel, en ese conocimiento técnico a estándares determinados que busquen la excelencia y brindar un servicio de calidad, sino también en el comportamiento, en la conducta de personal de cada uno de los servidores públicos que integramos el Poder Judicial, que laboramos en el Poder Judicial federal y estatal, que prestamos un servicio público desde aquí, cómo es que debemos nosotros comportarnos. Pero además de eso nos preguntaremos, bueno, ¿para qué queremos saber cómo es que deben portarse, cómo es que deben actuar los jueces en general, el juzgador, la juzgadora? Sí, ya sabemos cómo debe ser y cómo deben ajustarse, que deben actuar con imparcialidad, que deben actuar con independencia, que deben actuar con objetividad, con todas esas cualidades que los códigos de ética establecen. Ya sabemos que debemos actuar así. Bueno, ¿para qué sirve? Bueno, el interés, además, que reviste hablar sobre ética judicial, tiene que ver con que la ética judicial nos va a conducir a ese tránsito que va desde analizar lo que es la independencia judicial, pero también vamos a hablar de la imparcialidad, de la objetividad, del profesionalismo, para concluir en un aspecto muy importante que tiene que ver con la excelencia. Y la excelencia, como parte de esta ética judicial, como parte del objeto de estudio de la ética judicial, nos va a permitir arribar a conclusiones importantes. ¿Cuáles? Que el Poder Judicial, cuando busca todos estos principios o materializar todos estos principios y arribar finalmente a la excelencia, es que el Poder Judicial estará brindando
a la sociedad un servicio a través de la excelencia cada vez mejor. ¿Cada vez mejor en qué sentido? En el sentido de dictar mejores resoluciones, en el sentido de dictar resoluciones en menor tiempo, en el sentido de ajustarse a los plazos que establece la Constitución para la emisión de resoluciones en la forma que el artículo 17 de la norma fundamental establece, en forma pronta, completa e imparcial. Por eso es importante, a mi juicio, el estudio, el reflexionar sobre la ética judicial, porque vamos a concluir en que la excelencia impone al personal, a titulares del Poder Judicial, ese deber de perfeccionarse cada día para desarrollar diversas virtudes que nos van a conducir a cumplir en mejor forma nuestro trabajo. Ya no estamos hablando entonces de discusiones o reflexiones meramente ideológicas o meramente filosóficas, sino que tienen un sentido práctico, un sentido común, y de eso vengo yo por mi parte, desde luego con la base importantísima que da la cuestión teórica, a hablarles de cómo es que la ética judicial sirve para que el Poder Judicial, sea local o sea federal, a la vez ofrezca un mejor servicio a la sociedad. Y es ahí donde se encuentra, a mi juicio, porque somos conocedores, o al menos los tenemos pues aquí a consulta a la mano disponibles, aquí los tengo yo, los códigos, esos instrumentos procesales que nos permiten definir el rumbo que van a tomar los asuntos, el rumbo que van a tomar cada caso que nos llega a las manos hasta llegar a una sentencia. Pero la ética a los trabajadores del Poder Judicial, pasando por todos esos valores que ya hemos comentado, nos permite arribar a uno, que es la excelencia. Y la excelencia nos va a permitir darles a los justiciables cada vez mejores resultados, cada vez mejores resultados a la sociedad. De esta manera, vamos después de esta introducción de por qué estamos aquí, de por qué estoy aquí para hablarles de ética judicial. Si la ética judicial, digamos, es una materia que ya vimos en la facultad, que ya podemos analizar en algún posgrado, pero tiene en todo momento vigencia en la práctica, en la praxis cotidiana de los órganos jurisdiccionales. ¿Por qué? Bueno, la ética aplicada al campo específico de la judicatura nos sirve como una orientación de la labor del juez. Pero, por ejemplo, el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, que lo tengo por aquí, en su parte introductoria, señala que no únicamente está dirigido a los titulares de los órganos jurisdiccionales, sino también al personal que labora con nosotros. Es un texto que está dirigido a nosotros, pero se dice también, y esto no viene aquí en el Código de Ética, que estos códigos de ética sirven a la vez para regular también la conducta de manera, accesoria, secundaria, de las personas que acuden a solicitar la intervención de los órganos jurisdiccionales. La ética aplicada al campo judicial nos da criterios que van a definir el rumbo de la judicatura, que van a definir nuestra actuación a partir de una noción, como decía el maestro Roa, ideal de lo que es un buen juzgador. Contiene principios, contiene deberes, contiene valores que tienen por objeto una cuestión. ¿Cuál? Buscar el óptimo desempeño de la judicatura. También pues persigue como finalidad que la sociedad, como les comentaba, tenga aceptación
y deposite confianza en los órganos de impartición de justicia. Hay una cuestión muy importante que debemos analizar tratándose de la ética judicial y que se refiere a cómo es que los poderes judiciales adquieren esa aceptación, adquieren esa legitimación social. Se habla de una legitimidad judicial. Entonces, cuando nos cuestionamos sobre cómo es que los jueces, en términos generales, las y los juzgadores, cómo es que se legitiman, de dónde surge su legitimación. Y bueno, ustedes saben que de los poderes públicos, el ejecutivo y el legislativo, pues tiene una forma de elección que es a través del voto popular, elección directa. Los juzgadores no tenemos esa forma de llegar a nuestros encargos. No somos electos popularmente, aunque como ustedes saben actualmente existe esa pretensión de que los juzgadores sean electos popularmente y que es un tema muy complicado, muy importante y se tiene que analizar muy a fondo con todas las implicaciones por todas las implicaciones que trae. Entonces, ¿de dónde nos surge a nosotros la legitimidad? Bueno, no somos electos popularmente, no nos ostentamos con esa legitimación, no nos la da el voto popular, sin embargo, por ello no dejamos de tener legitimidad, porque esta surge a partir del mandato constitucional que establece la forma en cómo los poderes judiciales se van a conformar a través de concursos de oposición, en donde jueces de distrito, magistrados de circuito llegan de esa forma. Simplemente ayer su servidor acudió a la Ciudad de México a participar en la etapa final para la designación de magistrados de circuito. Tenemos que acceder al cargo o ir sufriendo en la escala judicial a través de concursos. Entonces, esa es la forma en que nos legitimamos. ¿Y cómo se legitiman entonces los ministros de la Suprema Corte que llegan a ocupar ese cargo? Pues a través también de ese proceso constitucional en donde la norma fundamental es la que prevé. Poder Ejecutivo hace una propuesta al Congreso de la Unión y este es el que determina de esa propuesta quién es la persona que debe ocupar el cargo de ministro. Es una colaboración entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo y de esa forma llega a integrarse la Suprema Corte de Justicia con sus 11 elementos que la integran. No puede decirse, por lo tanto, que el Poder Judicial de la Federación tiene una forma, ¿cómo decirlo?, impura, impropia, espuria, de conformarse, porque son los poderes constituidos los que participan en esa integración de un tercer poder. No puede decirse ahora, porque el Ejecutivo ha hecho ejercicio de esa facultad constitucional al nombrar por lo menos a 2 ministras de la Suprema Corte. Y el Senado ha hecho su trabajo también al aprobar esos nombramientos. ¿Cómo es que ahora esa fórmula, cómo puede decirse ahora que esa fórmula no funciona? Que debe ser el pueblo el que debe decidir en elecciones democráticas, libres y directas, cuando la configuración, el diseño constitucional está dado en esos términos. Poder Ejecutivo propone y Poder Legislativo aprueba. Son 2 entes que gozan de legitimidad popular, porque los 2 fueron constituidos mediante el voto popular, el Ejecutivo y el Legislativo. Por tanto, se dice que el Poder Judicial goza de una legitimidad en ese aspecto indirecta, porque son 2 órganos electos de manera popular los que intervienen en su configuración. Bueno, la legitimidad judicial, sin embargo, no solamente
se alcanza con la sola designación de los ministros a través de este mecanismo, ni tampoco se alcanza con la designación de los magistrados, de los jueces, a través de concursos de oposición. Necesitamos algo más, ¿sí? Y necesitamos una cosa muy importante, que nuestro desempeño sea óptimo, que sea profesional y que sea de excelencia. Y es aquí donde entra la ética judicial en acción otra vez. Y por eso es su importancia práctica en la judicatura, ¿sí? La ética judicial, en palabras del doctor Ariel Alberto Rojas Caballero, que es un magistrado de circuito, que tiene un libro sobre ética judicial y que está muy enfocado en estos temas, y que por supuesto es ampliamente recomendable, señala que la ética judicial tiene fundamento en la dignidad humana. La ética judicial pretende la formación de excelentes servidores públicos en los órganos jurisdiccionales, tanto en el aspecto técnico como en la percepción que de nosotros, que de ellos, de estos funcionarios, tenga la sociedad. ¿Cómo vamos a alcanzar esto? Como decía el maestro Emanuel Roa, existen principios, los de Bangalore, por ejemplo, existe el Código Iberoamericano de Ética Judicial, existe el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación. Nos decía el maestro Roa que los estados tienen sus propios códigos de ética a nivel judicatura y también códigos de conducta. En el caso de la Judicatura Federal, tenemos desde 2004 un código de ética aprobado por los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde, como les decía, se nos dice, este código va para los juzgadores, hombres y mujeres, pero también va para sus colaboradores, porque queremos personas que alcancen esa legitimidad, no solamente derivada de la forma en que llegan a ocupar esos cargos, sino queremos darles reglas de conducta para que su desempeño sea profesional, sea óptimo, sea de excelencia. Y es así como pues encontramos una serie de principios y comenzamos con la independencia. ¿Qué nos dice el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación sobre la independencia? Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al derecho, provenientes del sistema social, y consiste en juzgar desde la perspectiva del derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquel. ¿Sí? La actitud que debemos asumir los juzgadores frente a influencias extrañas al expediente que tenemos nosotros en el escritorio para resolver. No debemos resolver más que con lo que tenemos en las constancias. Dejemos a un lado las presiones que vienen del exterior, las influencias extrañas, las que provienen de las partes, las que provienen de las conferencias mañaneras, por ejemplo, ¿sí? Esas presiones en donde se dice que los jueces son corruptos, que los jueces son personas que nunca han emitido resoluciones que favorezcan al pueblo, cuando aquí todos los días, en el Poder Judicial, aquí en mi juzgado, todos los días estoy firmando, aunque sea ahorita que estamos en suspensión de labores, todos los días estamos atendiendo sus urgencias. ¿Y saben de cuáles estamos atendiendo, por ejemplo? De falta de atención médica. Así, en donde personas que tienen problemas de tipo renal, que requieren de algunas terapias sustitutivas de esta función, vienen y se quejan porque no tienen cómo sufragar los gastos para cubrir o cómo obtener recursos para pagar una diálisis, una hemodiálisis, y ya ni decirlo, un trasplante. ¿Y a quién señalan como autoridad responsable? Al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajos del Estado, a la Secretaría de Salud, a todos los órganos de salud que se puedan ustedes imaginar, de aquí de la capital y de los diversos municipios del Estado.
¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, tenemos que atender con urgencia este tipo de asuntos. Y todos los días lo estamos haciendo. Estamos resolviendo sobre pensiones, estamos resolviendo sobre todos los conflictos que ustedes se pueden imaginar, y en todos los casos la autoridad responsable, o en la mayoría de los casos, es el Ejecutivo, el que tiene el récord de violaciones a los derechos fundamentales. Los poderes judiciales también pasan por aquí. El Poder Judicial del Estado de Michoacán. Pero es que siempre va a haber, donde haya un juez, donde exista un juez de primera instancia que esté resolviendo sobre una pensión alimenticia, sobre la custodia de los hijos, sobre cualquier materia, sobre una vinculación a proceso, sobre una sentencia definitiva en materia penal, competencia de tribunales colegiados. Siempre va a haber en el ámbito de la judicatura dos partes contendientes. En los asuntos penales es el Estado contra el particular. En los asuntos familiares son partes debidamente identificadas, actor demandado, en donde siempre va a haber alguien que no va a estar conforme. Por eso entendemos nosotros en la Judicatura Federal el trabajo, la responsabilidad con que resuelven los jueces de primera instancia, las salas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, que están trabajando conforme a sus normas éticas, que las compartimos, para brindar un servicio de excelencia. Y pasan por aquí y aquí tienen que llegar, porque, como les digo, la labor del juez es así. Siempre una parte va a estar inconforme. No podemos estar bien con las dos partes. Siempre alguien va a perder y alguien va a ganar. Por eso de entrada los jueces la llevamos de perder en la percepción social con la parte que pierde. Siempre. ¿Sí? No va a haber, salvo casos excepcionales que no conozco, algún litigante que diga, perdí, pero me dieron, perdí, pero perdí bien. Reconozco que el juez actuó correctamente, reconozco su resolución, eso no va a suceder. Siempre va a, al menos, tachar la resolución que dictemos, al menos, de falta de fundamentación y motivación, de ilegal, por decirlo menos, ¿no? Ya por no comentar otros adjetivos con los que suelen dirigirse. Entonces, tenemos que debemos actuar los jueces con independencia, ajenos a influencias extrañas al derecho. Hay que rechazar cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en nuestro ánimo. Hay que preservar el recto ejercicio de la función, denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar nuestra independencia. Y ahorita recuerdo, por ejemplo, a la jueza Yuridia Bello Camacho, que el viernes pasado, que estábamos aquí afuera del edificio del Poder Judicial de la Federación, le pedí, Yuri, envíe un mensaje a los trabajadores que están aquí protestando por sus derechos. Y ella decía, a mí nadie me ha marcado nunca para decirme cómo debo resolver. Eso es la independencia, ¿sí? Por ahí está en mi perfil de Facebook ese video, en donde ella dice, a mí nadie me ha marcado para decirme cómo tengo que hacer o cómo no tengo que hacer las cosas. Y por lo tanto, dice, el día que eso suceda, no dudaré en dar vista al Ministerio Público por el delito que se tenga que configurar. Eso es preservar el recto ejercicio de la función, denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar la independencia. Hay que evitar involucrarse en actividades o situaciones que puedan directa o indirectamente afectar nuestra independencia, como pues que nos vean con el litigante en una comida, ¿no? Por ejemplo, que aceptemos cuestiones de ese tipo. No lo podemos hacer. Hay que abstenerse de insinuar, de sugerir, de recomendar, siempre con un fin ilegítimo, o sea, con algún provecho, el sentido en que los compañeros jueces deban emitir sus propias resoluciones. No hay que meternos en eso, hay que tener una independencia, no solamente pasiva, en el sentido de que no aceptemos nada, pero tampoco hay que ir a meternos en donde no debemos hacerlo. Debemos actuar con imparcialidad, y este es el segundo valor. Y bueno, perdón, aquí no sé si me siguen viendo bien, porque como no Le detecta vemos luz. bien. Es que como no detecta movimiento, la luz se apagó. Bien, Le vemos bien. Estamos gracias. cerca del tiempo, señor juez. Bien, entonces vamos a
a continuar con este principio de la imparcialidad que nos hace que no debamos resolver con inclinación indebida hacia alguna de las dos partes. Debemos rechazar dádivas, evitar conceder ventajas o privilegios a las partes, no citar a las partes o personas vinculadas a ellos fuera de nuestras oficinas, abstenernos de emitir opinión sobre los asuntos que impliquen un prejuzgamiento, ¿sí? Independencia, imparcialidad, objetividad. ¿Qué es la objetividad? Bueno, debemos resolver por las razones que el derecho nos da y no por nuestro modo especial, subjetivo, de sentir de cómo deben ser las cosas. Nuevamente vuelvo al tema, debemos resolver conforme a las constancias que hay en el expediente, a las reglas probatorias que tenemos que aplicar, ¿sí? Y a las jurisprudencias y a las leyes que resulten conducentes. Maestra, si me permite parar en esta parte, porque vamos a seguirle, pero tenemos otros principios, profesionalismo, que bueno, ya estoy por terminar el profesionalismo, nada más déjeme decírselos, por este principio nosotros estamos obligados a ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional con relevante, dice el Código de Ética, con relevante capacidad de aplicación, o sea, no cualquier aplicación, debe ser relevante nuestra capacidad y aplicación en nuestra función, ¿sí? Hay que estar actualizados constantemente, hay que evitar situaciones en que se merme la responsabilidad del cargo, hay que estudiar con acuciosidad los expedientes, hay que fundar y motivar nuestras resoluciones, hay que aceptar nuestros errores y aprender de ellos para mejorar, hay que guardar el secreto profesional. Todo esto significa profesionalismo. Y finalmente, la excelencia, que yo les decía que es a donde debemos llegar. El juzgador debe perfeccionarse, dice el código, cada día para desarrollar diversas virtudes judiciales como el humanismo, la justicia, la prudencia, la responsabilidad, la fortaleza, el patriotismo, el compromiso, la lealtad, toda una serie de virtudes judiciales así denominadas por nuestro código de ética, pero que en la práctica, o su razón práctica, su justificación, como se los dije, es que el Poder Judicial local o federal cumpla con mejor forma su cometido, impartir justicia de manera pronta y expedita. De ahí la importancia de la ética judicial, de ahí la importancia de no mirarla, de no verla como una mera discusión teórica. La ética judicial tiene repercusiones prácticas y entre más apego tengamos nosotros, los juzgadores y nuestro personal, a la ética judicial, encontraremos en que la excelencia en la judicatura nos va a llevar a cumplir con nuestra esencia, con nuestra razón de ser. Muchas gracias. Por aquí dejamos ahora. Muchísimas gracias, señor juez Sergio Santamaría, por esta disertación que igual, bueno, nos lleva a hacer reflexiones, como bien lo dice, no solamente la ética tiene que ver con un asunto teórico, sino también tiene implicaciones prácticas en nuestro quehacer de todos los días. Vamos a hacer una breve segunda ronda de 5 minutos. Maestro Emanuel Roa, señor juez Sergio Santamaría, para afinar algunas de las cuestiones que se abordaron y luego ya estaríamos abriendo el espacio para las preguntas de quienes amablemente nos acompañan en esta sesión. Entonces cedo el micrófono al maestro Emanuel Roa. Creo que le quitamos ahí está, ya a ver si ya puede abrir su micro. Sí, Listo, gracias. ¿sí se escucha? Sí, le escuchamos perfectamente, maestro. Muy bien, muchas gracias. Pues agradezco nuevamente la oportunidad para volver a dirigirme a ustedes. La idea de esta segunda intervención es básicamente concretarme a lo que, digamos de una manera muy breve, muy específica, muy concreta, aborda nuestro texto que regula precisamente ese estándar de conducta ética que decíamos es muy importante, más o menos como lo hizo el señor juez Santamaría Chamú. Como les decía, nosotros tenemos dos instrumentos fundamentales. El primer instrumento es el Código de Ética del Poder Judicial del Estado, que se aprobó el 15 de diciembre de 2021
Y por otro lado tenemos el Código de Conducta de las personas servidoras públicas, también del Poder Judicial del Estado, que se aprobó el 19 de abril del 2022. Estos dos instrumentos son los que actualmente rigen, conforman el estándar de conducta ética que se espera de quienes trabajamos, quienes prestamos nuestros servicios públicos en el Poder Judicial del Estado. Y estos dos instrumentos, por un lado, específicamente el Código de Ética establece una serie de reflexiones en el preámbulo, en donde se dice, se reitera la importancia del instrumento, y por otro lado, se establece pues ese estándar de conducta. Se señalan cuáles son los principios. Tenemos dos tipos de principios éticos, los llamados principios rectores y los llamados principios específicos. Los principios rectores son los que rigen a todas y todos los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, incluyendo las áreas jurisdiccionales, pero también las áreas administrativas. Todos los poderes judiciales no solamente se componen, se integran del ámbito jurisdiccional, sino también en una buena medida del ámbito administrativo, que apoya las labores de carácter jurisdiccional. Y estos principios rectores son fundamentales, es una lista de 21 principios, no voy a poder explicarlos todos de una manera muy específica, solamente señalar que los principios que se contemplan pues son la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad, la eficiencia, la economía, la disciplina, el profesionalismo, la objetividad, la transparencia, la rendición de cuentas, también la competencia por méritos, la eficacia, la integridad, la equidad, la capacitación, la veracidad, la excelencia, la paciencia, la cooperación y la rectitud. Son principios que se exigen que adoptemos todos los que formamos parte del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Estos principios, por supuesto, como decía, son modelos de conducta y son principios que ocupan, en cierta manera, pues el mismo nivel. No es que haya un principio más importante que el otro, son principios que van entrelazados y como están entrelazados, quienes formamos parte del Poder Judicial del Estado debemos de observarlos en todo momento y en su totalidad. Sin embargo, el Código de Ética también observa o también aborda principios específicos de quienes ejercen la función específicamente jurisdiccional, y son 5. Y esos principios específicos son de manera muy semejante a como lo prevé el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación y que también explicó el juez Santa María Chamú, el principio de ética, perdón, el principio de independencia, el principio de imparcialidad, el principio de corrección, el principio de igualdad o de trato igual y el principio de competencia y diligencia. Estos 5 principios se esperaría que también se añadieran a los principios rectores que, digamos, también los servidores públicos del ámbito jurisdiccional deben observar, pues además también esos principios específicos. Me interesaría también subrayar de una manera muy concreta que la aplicación pragmática, que yo coincido en esto con el juez Santa María Chamú, la aplicación pragmática, porque no es una cuestión nada más de especulación teórica o de estructuración teórica. Son ideas, sí, efectivamente, pero que también se tienen que fundamentar, se tienen que aplicar en la práctica. Esa es la razón de ser de la ética. La ética no es nada más una ciencia de carácter filosófico, del pensamiento, de las ideas, de la reflexión, sino también es una ciencia pragmática. Es una ciencia que espera que se pongan en práctica, que se pongan en aplicación estas ideas fundamentales, estos modelos de conducta y estos principios. Y para estos efectos, el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de Michoacán contempla unas reglas de integridad muy interesantes, son 13 reglas de integridad, en donde estos principios y valores se ponen en práctica y el Código de Conducta después pone una serie de ejemplos en donde los cuales se puede llevar a cabo la aplicación práctica de estas reglas de integridad, que son reglas de integridad, por ejemplo, que informan cómo deben actuar de manera pública los servidores del Poder Judicial, cómo deben actuar en el contexto de la información pública, cómo se debe actuar en materia de contrataciones, de licitaciones y permisos, cuál debe ser la actitud ética de las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado en materia de trámites y servicios, los trámites y servicios que se brindan a la ciudadanía, a la sociedad en general,
cuál debe ser la conducta de ética de los servidores públicos en el contexto de los recursos humanos, en la administración de los recursos y de los bienes, tanto muebles como inmuebles, la obligación de carácter ético que tenemos de someternos a procesos de evaluación y de control interno que son seguidos, la obligación, por supuesto, de denunciar aquellas faltas contrarias a la previsión de los códigos de ética y de conducta, que sería el procedimiento administrativo, la exigencia, la obligatoriedad del desempeño constante de integridad, con integridad, en integridad, las obligaciones de carácter ético que asumimos con la institución, porque debemos cooperar con la institución, la exigencia también de la aplicación de estos principios y valores en el comportamiento digno, la obligación de evitar conflictos de interés, por supuesto, y por supuesto evitar todo tipo de casos de conflictos en materia de nepotismo, ¿no? En cuestiones de nepotismo. Entonces, estas reglas de integridad son muy importantes y su aplicación pragmática prevista por el Código de Conducta, que vienen a complementar todo el andamiaje de este estándar de conducta ética que rige en el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Ahora, también hay que decir que hay un órgano que se encarga de la observancia y de la difusión, porque es obligación también de que todos los servidores públicos conozcan estas reglas de integridad, conozcan esos principios, estos valores. Y esa es la responsabilidad que tiene el Comité de Ética, que se acaba recientemente de instalar y que ya ha empezado a funcionar. Y este Comité de Ética es muy importante porque es el órgano que va a hacerse cargo de traducir, de trasladar todo este andamiaje de lo que sería el estándar ético a su practicidad, a su aplicación pragmática, su aplicación ya en la realidad del día a día, en la realidad cotidiana del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Quizá valdría la pena también comentar que el contenido de nuestro Código de Ética y del Código de Conducta es muy semejante a los contenidos de otros códigos de ética, porque finalmente en materia de ética, pues el lenguaje que se predica es universal. Todos los seres humanos estamos llamados a comportarnos de manera ética y los que prestamos un servicio de naturaleza pública tenemos una mayor exigencia todavía. No solamente la exigencia ética, digamos, ordinaria de cualquier ser humano, sino también adicionalmente la exigencia ética que se espera se desempeñe, que se espera se aplique por parte de quienes prestan un servicio público. Y el servicio público precisamente porque ve por el bien común de la sociedad, porque es dirigido ese servicio a la sociedad en general. En el caso de los poderes judiciales, ya decía yo en mi primera intervención, esto es muy relevante porque la responsabilidad, la misión que tiene el Poder Judicial es la impartición de justicia. Toda sociedad humana, no hay ninguna que no lo exija, lo reclame, toda sociedad requiere, demanda justicia. Y aunque la justicia es un modelo, es un principio a través del cual se puede llegar a través de diferentes mecanismos, es en especial el Poder Judicial el que debe de garantizar, el que debe de cumplir con esa exigencia, con ese anhelo, con ese deseo social de que se haga justicia. Y por lo tanto, quienes integran las judicaturas, estamos obligados precisamente a asumir esos parámetros de conducta ética para, como decía el señor juez Santa María Chamú, hacerlo de manera óptima, de manera excelente, de manera profesional y por supuesto de manera íntegra. La conducta que debemos asumir es una conducta que a los ojos de la sociedad debe ser, en la medida de lo posible, irreprochable. Y esa conducta irreprochable es precisamente la que se espera de todos y cada uno de los que forman parte de la judicatura. No solamente los jueces, sino también el personal judicial, el personal jurisdiccional y el personal administrativo. Entonces, desde ese punto de vista, creo yo que tanto los principios, los valores, las reglas de integridad van a fomentar el desempeño de manera óptima, el desempeño conforme a virtudes de carácter ético. Yo le dejaría en esta segunda intervención aquí, Estrella, y pues preparado para si hay algunas dudas o algunos comentarios o inquietudes. Muchísimas gracias. Vamos a ceder nuevamente el micrófono
al juez Sergio Santamaría Chamú para que también nos hable de algunas conclusiones, y las personas que quieran también participar, que tengan alguna duda o comentario que quieran realizar, les pedimos ir levantando la mano para que se vaya haciendo la fila del orden de participación. Adelante, señor juez. Muchas gracias. Yo solamente quiero agregar en esta segunda intervención un poco respecto a el aspecto que les decía que considera que es práctico de la ética judicial. Quisiera insistir a todas las personas que están siguiendo estas reflexiones, que no vean a la ética, como lo decíamos, como meras ideas, como cuestiones doctrinales, como cuestiones que no tienen una aplicación práctica, porque nada más equivocado de eso. La ética judicial, a través de estos principios, de estos valores, de estos códigos de conducta y de estas reglas de integridad a las que se refería el maestro Manuel Roa, y que son todavía reglas, disposiciones que orientan todavía con mejor, con una luz más fuerte, cómo debe seguirse por parte del servidor público, jurisdiccional o administrativo, del Poder Judicial, eh, su conducta para que pues sea pegada a estos ordenamientos. Todos estos textos tienen un propósito, el que la impartición de justicia se ajuste, como lo decía, a los postulados constitucionales. No solamente tienen que ver con la conducta de la persona, con la forma en que la sociedad espera que actúe, sino que estos ordenamientos nos llevan a un plus, por decirlo así, a que la judicatura desempeñe su función en los términos que se espera que desempeñe su función, y no solamente tiene que ver con cómo se porta el juez, cómo actúa el juez, sino cómo resuelve la judicatura, cómo cumple, cómo atiende su función. Y por ello es que yo hacía mucho énfasis en la excelencia, en que esta obliga a los que trabajamos en la judicatura a buscar siempre mejores estándares, no solamente de productividad, sino de calidad en nuestras resoluciones, a fin de que podamos cumplir con el postulado constitucional de impartir justicia de manera pronta, completa e imparcial. Nada más a eso limito mi participación, dado que pues ya en la pasada oportunidad que tuvimos hace unos minutos, pues ya vimos los diversos principios que nos rigen, como la independencia, la imparcialidad, la objetividad, y todos pues estos valores que nos llevan a cumplir mejor nuestra función. Esa es la función práctica de la ética, compañeras y compañeros que nos están escuchando, en la que su servidor encuentra su justificación, encuentra su utilidad, y en la que ustedes también los invito a que profundicen y vayan abonando más en el estudio de esta disciplina. Les recomiendo que vean, desde luego, como les decía, al doctor Ariel Alberto Rojas Caballero, que tiene obra escrita sobre el tema, que además es una persona que ha escrito sobre la actividad administrativa o los aspectos administrativos de los órganos jurisdiccionales. Así que pues tiene mucho sustento su planteamiento, y que es en el que esencialmente coincidimos en esta ocasión, en que la razón de ser de la ética o su eficacia práctica pues radica en esto que hemos estado comentando aquí. Maestra, procedamos con la parte que sigue. Gracias. Muchísimas gracias, señor juez Sergio Santamaría Chamú. Vamos a abrir ahora el micrófono a las personas que quieran participar. Como les decía anteriormente, si hay alguien
que tenga interés en participar, en hacer algún comentario, alguna pregunta, pues aquí está el espacio para que levanten su mano y les podamos abrir el micrófono y puedan realizar su pregunta de manera directa. En tanto se animan, les comento que en unos segundos estará colocándose en el chat eh, el, la liga para el pase de lista de esta sesión. Parece que quedó todo muy claro, maestra. Maestro Emanuel, parece que todo está perfecto en nuestro auditorio. El Sí, creo que queda. maestro Roa está esperando sus preguntas. Bien, pues me parece que no tenemos inquietudes o preguntas. Eh, por aquí ya tenemos a una persona que está solicitando participar. Adelante, por favor. No sé si, creo que sí tiene el micrófono abierto. Adelante, por favor. Gracias, buenas tardes. Gracias por sus disertaciones, son de gran utilidad para nosotros quienes día a día estamos en esta función. A mí me preocupa mucho el tratar de transmitir esta conducta basada en la ética, tanto en estos dos aspectos que ustedes abordaban, el conocimiento técnico como la conducta en sí que tenemos que nosotros tener en el ejercicio de nuestra función. ¿Cómo ustedes dos, cómo nos pueden sugerir a nosotros que estamos al frente de un órgano jurisdiccional para que nuestros compañeros también asuman esa, con la misma pasión, no sé, con la misma intención de brindar el mejor de los servicios, para que también ellos asuman la mayoría de nuestros compañeros muy comprometidos en su trabajo y en su labor también, pero para que lo asuman también desde estos principios que definitivamente nos legitiman o buscamos legitimarnos a través de nuestro actuar hacia la sociedad. ¿Qué nos pueden sugerir para que nosotros podamos integrar a nuestros compañeros a participarles sobre la importancia de estos principios, que nos muestre esa cara hacia la sociedad? Muchas gracias, Guadalupe. Si les parece, podemos participar en el mismo orden en que habíamos venido haciéndolo. Maestro Emanuel Roa. Mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta muy pertinente y pues muy exigente además. ¿Cómo transmitir? ¿Cómo difundir? Yo creo que hay dos cuestiones, a reserva de lo que evidentemente pueda complementar de una manera muy adecuada el señor juez Santa María Chamú. Pero yo creo que la conducta ética no solamente se debe de transmitir de manera teórica. De hecho, es una exigencia la obligatoriedad que se le pide al personal del Poder Judicial, por lo menos del Estado de Michoacán, que motive a su personal, a los titulares de las oficinas jurisdiccionales y administrativas, que motiven a su personal a que conozcan el contenido de los códigos, tanto de ética como de conducta. Pero hay un detalle que es muy importante y que no debemos soslayar: el modelo de conducta que en lo personal adoptemos. Porque yo puedo hablar de ética, pero si mi discurso no se conforma con mi conducta personal, pues entonces ahí estamos dejando de hacer coherente ese discurso. Entonces, ¿cómo podemos transmitir esta importante
este importante aspecto, esta obligación de la conducta ética, pues en primer lugar a través de nuestra propia conducta. Hay que procurar que nuestra conducta en lo personal se conforme, se adecue a lo que sería el estándar de conducta ética. Eso es fundamental. Hay que predicar con el ejemplo. Eso es en pocas palabras lo que estoy tratando de decir. Hay que predicar con el ejemplo. Yo no puedo exigirle, o sería muy complicado que le exigiera a mi personal que actuara con profesionalismo si no actúo yo con profesionalismo. Sería muy difícil que yo le exigiera a mi personal o que yo invitara a mi personal a que se comportara con veracidad si yo no actúo con veracidad. Entonces yo creo que en este caso el liderazgo, que también es una exigencia ética, se traduce precisamente con la conducta personal. Siempre hay que iniciar por uno mismo. Siempre hay que arrancar esta transmisión del conocimiento y de la práctica de lo ético, del modelo de conducta ética, con la propia conducta, ¿no? Y por supuesto, eso no significa que uno sea perfecto. El ser humano es un ser racional, pero que tiene muchas fallas, muchos defectos. Pero el problema no está en los defectos, el problema no está en fallar, el problema no está en las debilidades, sino el problema está en que no nos adecuemos, no nos conformemos con decir, bueno, es que me es difícil cambiar, es que no puedo modificar esta cuestión. Hay que hacer el esfuerzo. Finalmente, el estándar de conducta ética está ya plasmado en los códigos. Lo que debemos hacer es tratar de adecuar nuestra conducta a ese estándar, a pesar de los eventuales fallos, a pesar de las eventuales deficiencias, a pesar de que somos seres, pues precisamente con muchas debilidades, pero también somos seres racionales, que tenemos inteligencia y que podemos actuar de una manera muy elevada, y por lo tanto eso es lo que se espera de nosotros. Eso con relación al personal. Ahora, con relación a la sociedad, también los códigos establecen la obligación de liderazgo ético. El juez, el titular de la oficina judicial, el magistrado, el ministro, el magistrado, el personal jurisdiccional y administrativo, debemos de incorporar a nuestra conducta, a nuestro ser, precisamente esa actitud de liderazgo. Debemos ser líderes. Por eso se exige que tengamos conductas irreprochables. Entonces, no se nos está pidiendo nada imposible, simple y sencillamente debemos actuar conforme lo que somos, seres racionales. Y la racionalidad se impone precisamente frente a la irracionalidad o al comportamiento no ético. Nos queda muy claro, perfectamente claro, lo que debemos hacer, lo que es el deber ser y lo que no debemos hacer. Entonces, yo creo que en esa segunda etapa de liderazgo, no solamente con nuestro propio personal, sino también con la sociedad en general. Los jueces tienen que ser referentes de conducta ética, tienen que ser referentes de conducta moral, tienen que ser referentes en un contexto social en donde muchas veces fallan esas conductas. Entonces, qué mejor que en los poderes judiciales, en las judicaturas, se asuman estos modelos de conducta ética precisamente para ayudar y coadyuvar con la sociedad a un comportamiento mejor, una sociedad más ordenada, más adecuada, más pacífica, más racional. Esa sería mi respuesta. Y gracias por la pregunta. Muchas gracias. Señor juez, adelante, por favor. Estoy completamente de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo con el maestro Manuel Roa en cuanto al liderazgo, que como cabeza de cada órgano jurisdiccional o de nuestra área que ocupemos en el órgano jurisdiccional o administrativo, debamos ejercer para que con ese modelo, con esa conducta, influyamos en los demás. Yo les hablaba hace unos minutos sobre un término muy concreto, que es la relevante capacidad y aplicación. Les decía, relevante capacidad y aplicación. ¿De qué o para qué? Para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional. Y eso tiene que ver con el profesionalismo. Y el profesionalismo en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación contempla como una cuestión específica. El juez, el personal que auxilia al juez en tareas jurisdiccionales o administrativas, tiene que cumplir con sus deberes de manera ejemplar para que los servidores públicos a su cargo
lo hagan de la misma manera en lo que les corresponda. Es lo que acaba de decir el maestro Manuel Roa, y lo dice el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación: cumplir con los deberes de manera ejemplar para que los servidores públicos a su cargo lo hagan también igual, y buscar con afán que sus acciones reflejen la credibilidad y confianza propias de la investidura. Maestra. Muchísimas gracias, señor juez. Si existe alguna otra pregunta o inquietud o comentario que quieran realizar. La maestra Citlali nos comenta: un buen juez puede ser una mala persona, o un mal juez una buena persona, fuera del ámbito de su quehacer cotidiano, profesional. No sé si quieran también responder a esta pregunta, maestro Emanuel, señor juez. ¿Empiezo yo? Adelante, sí. Bueno, gracias. Esa es una pregunta muy interesante. Y seguramente la maestra Citlali lo hace con referencia a ese famoso artículo que escribió un filósofo, Jorge Mademseña, respecto a si las malas personas pueden ser buenos jueces. Yo creo que, aunque es una pregunta cuyo planteamiento se antoja muy interesante, debe enfocarse en lo que comentamos desde un inicio. La conducta irreprochable que se espera tanto de las partes justiciables como de la sociedad es la conducta irreprochable del juez. Y estoy hablando en sentido general, cualquier juez. Y se puede extender al personal jurisdiccional. Pero como la pregunta se hace en torno a la figura del juez, habría que enfocarlo específicamente al juez. El juez no puede dividir su vida, o por lo menos así yo lo percibo, en las horas de oficina y las horas fuera de la oficina. El juez es juez siempre, las 24 horas del día. Sí, claro, el juez tiene también su vida privada, no solamente su vida pública. Pero muchas veces, o por lo menos así es como yo lo percibo, el desempeño, la conducta del juez cuando no está en la oficina es precisamente cuando puede prestarse a reproches por parte de la sociedad. Inclusive ya lo decía el propio juez Santa María Chamorro, a lo mejor lo reitera en su momento, pero la conducta ética del juez no solamente se espera que se desarrolle en la oficina judicial, también debe desarrollarse fuera de la oficina judicial. El juez es juez independientemente del lugar donde se encuentre. No es nada más, el juez llega a la oficina, se pone la toga y ahí está obligado por las exigencias éticas. También cuando el juez se quita la toga y sale de la oficina y va a divertirse, va de compras, convive con familiares, con amigos, va a conciertos, es también juez. Y también está sujeto al escrutinio público. Entonces, con base en esa percepción social, el juez tiene que ser muy cuidadoso para evitar que su conducta sea objeto de reproches. Siempre tiene que pensar, y es una carga adicional, y los propios códigos de ética lo dicen, el juez, precisamente por la delicadísima posición que ocupa social y por la misión que se le confía de impartir y administrar justicia, el juez tiene que ser consciente de que debe aceptar ese tipo de carga que no aceptaría una persona, digamos, que no fuera juez. Entonces, no puede ser, digamos, buen juez y mala persona. Tiene que ser buen juez y buena persona. En eso radicaría mi respuesta. Muchas gracias, maestro. Adelante, señor juez. Sí, por supuesto. El ideal que se persigue con este tipo de normas de carácter ético arrancadas de la filosofía es que las personas que ocupan el cargo de juzgador o juzgadora pues tengan una conducta intachable, no solamente cuando estén ejerciendo la función, como se dice, sino cuando se quitan la toga. Sin embargo, como decía el maestro Manuel Roa, de alguna partecita por ahí, las personas que ocupamos esos cargos somos a la vez seres humanos y tenemos también
las afectaciones nos afectan, todas las vicisitudes y las virtudes de la condición humana las tenemos. Por ello surge ese dilema de si un buen juez puede ser una mala persona puede ser un buen juez. Lo ideal es que se cumplan estos dos caracteres. Un buen juez tiene que ser una buena persona también, ¿sí? Tiene que ajustarse a este modelo. ¿Y este modelo a qué nos lleva? Estos códigos de ética que persiguen moderar la conducta de los jueces, ¿sí? Los jueces, cuando vamos a concurso y salimos como tales, nos encontramos que somos de distinto origen, de distinta forma de sentir, de pensar. Somos personas completamente diferentes y no todos estamos cortados con una tijera que dice, estos son las mejores personas, ¿no? Tenemos nuestras propias condicionantes de vida que nos han hecho, que nos han moldeado, que nos han definido en nuestro carácter, en nuestro comportamiento. ¿Qué quiere el código de ética? ¿Qué quiere el código de conducta? ¿O las reglas de integridad? Bueno, que esas personas que tienen diferente composición, que tienen diferente forma de sentir, se ajusten a estas reglas, ¿sí? Y que con base en esas reglas lancen un mensaje poderoso a la sociedad de que se tiene reglas de actuación conforme a las cuales vamos a desempeñar la función. Y esas reglas las seguimos aquí y las seguimos afuera. Ese es el propósito que tenemos. Como personas, como seres humanos, quienes ocupamos esta función, pues podemos tener, sin duda, siempre la posibilidad de cometer alguna infracción. Pero lo que se busca con esto es que vayamos modulando hasta el grado de eliminarlas y tener un comportamiento intachable dentro y fuera de la función. Así que una mala persona puede ser un buen juez. Yo he tenido conocimiento de ahí se apagó, ya está, ahí está, la luz, de personas titulares que en lo personal tienen un trato muy fuerte, muy difícil, muy complicado con sus colaboradores, pero en la emisión de sus resoluciones son buenísimos, fundan y motivan sus resoluciones como ninguno, ¿sí? Hay personas juzgadoras, en cambio, que tienen un excelente trato con el personal, que son excelentes personas, pero que no tienen tanto rigor técnico y jurídico al momento de emitir sus decisiones. Pero no por eso vamos a decir que unas son malas personas porque tienen ciertas conductas. Sin embargo, pues son aspectos en los que debemos ir trabajando, ¿sí? Debemos tratar con respeto a nuestro personal, con decoro, con dignidad, al personal, al litigante. Son reglas que tenemos que cumplir, que acatar, y en esa medida es que vamos a lograr que la función jurisdiccional encomendada a personas de tan distinto origen, de tan distinta formación, pueda unificarse en un modelo de actuación, de ser, de actuar, de conducta. Eso es lo que yo puedo comentar al respecto. Muchas gracias, señor juez. Tenemos por aquí también una mano levantada del juez Félix Cortés Sánchez. Adelante, señor juez, voy a abrir su micro. Adelante. Muchas gracias, maestro. Un gusto saludarla, como siempre. Y también, por supuesto, mi agradecimiento y mi reconocimiento a los maestros Manuel Roa, al maestro Santa María. Muchísimas gracias por sus aportaciones y sobre todo por la perspectiva que nos han dado en esta materia. Muchísimas gracias. Y creo que únicamente en abono de lo que ambos han expresado, creo que el comportamiento ético no solamente reflejará el ejercicio de una función como la que ejercemos, tan delicada y de tanta importancia, sino también que en una buena medida observar esos principios y estas reglas de conducta ética también reflejará la institución a la que pertenecemos. Muchas gracias, muy amables.
Gracias por su comentario. Y bien, pues creo que con esto estaríamos dando por concluida esta sesión. Les agradezco enormemente y bueno, si me lo permiten, voy a compartir un momentito pantalla, nada más para hacer, digamos, entrega virtual de estos reconocimientos, tanto al maestro Emanuel Roa Ortiz por su participación como disertante en esta mesa de análisis, reflexiones sobre la ética judicial, y así también a al señor juez Sergio Santamaría Chamú por esta participación igualmente. Ay, no le puedo, no le puedo cambiar un segundito, pero bueno, aquí estamos haciendo este trabajo también. Un segundito, ¿eh? Ahora lo mostramos, porque creo que es importante además también este reconocimiento para quienes nos entregan parte de ese tiempo para la capacitación, para reflexionar, para salir adelante con algunas dudas y establecer también pues algunos parámetros de información, de conocimiento que son importantes también para contribuir a esta reflexión cotidiana, que creo que además también es parte muy importante y bueno, a través de los diversos espacios, tanto del Poder Judicial del Estado como del Poder Judicial de la Federación, poder entregar a las personas que se suman a estos eventos, por ejemplo, esta posibilidad de hacer reflexiones profundas y serias, viniendo además de voces de quienes están dentro del ámbito, pero que además también no solo parte de su quehacer cotidiano es este quehacer, digamos, burocrático, mandatado también por nuestra normativa, sino que además también amplían su ámbito de acción y lo llevan más allá hacia la academia, hacia la capacitación constante, hacia toda esta tarea cotidiana que también les lleva tiempo, que también les lleva parte de ese espacio de asueto que podrían tener y que es muy importante porque es algo que se entrega también a la sociedad para hacer pues mejores, tener mejores elementos de crítica también y de reflexión. Entonces, pues muchísimas gracias por esta interesantísima sesión. Seguimos aquí en contacto, seguimos trabajando de manera conjunta, porque además he de decir que parte muy interesante del trabajo cotidiano que realizamos en la Casa de la Cultura Jurídica tiene que ver también con esta vinculación, sobre todo con el Poder Judicial del Estado, que ha resultado ser muy exitosa y muy positiva, creo yo, para toda la comunidad jurídica, no solamente del estado de Michoacán, porque también afortunadamente y gracias a la virtualidad tenemos la posibilidad de ser vistas y escuchadas las personas acá en otros lugares del país. Entonces, gracias, muy bonita tarde que tengan todos y todas ustedes y nos vemos dentro de muy pronto con más eventos, con más actividades y con más reflexiones interesantes. Gracias, señor juez, gracias, estimado Gracias, maestro. maestro. Maestro Emanuel Roa, espero que pronto pueda saludarlo y ver si tenemos la posibilidad de hacer alguna actividad con la Escuela Judicial Federal y con ustedes en el Supremo Por supuesto, Tribunal. con mucho gusto. Con Muchas mucho gracias. gusto. Buenas Hasta tardes. luego. Agradecemos la presencia y el apoyo invaluable de las personas intérpretes de lengua de señas mexicana que nos han apoyado, como siempre, en todos los eventos que organizamos de manera conjunta con el Poder Judicial del Estado de Michoacán. Gracias, estimados amigos. Un trabajo invaluable el que ustedes realizan. Hasta pronto.